Ya estamos en el aire, juntos, siempre juntos, aquí entrando en este bloque del ciclo que estoy desarrollando este año acerca de la aflicción y la ansiedad. Hoy es nuestro encuentro 19 respecto de este tema. Sin duda alguna, y escuchando atentamente la repetición de 15 a 18 todos los domingos por la 1250, hoy, una vez más, nos podemos dar cuenta que todas las personas experimentamos la ansiedad, es decir, que si la experimentamos todas las personas, estamos hablando de que la ansiedad es evidentemente un fenómeno humano. De hecho, una vida sin una cierta ansiedad es una vida sin desafíos. Los desafíos proponen una cierta ansiedad y las personas que no están, dispuestas a confrontar los desafíos que uno mismo no genera, sino que irrumpen en nuestra historia, no pueden avanzar. Pensemos en las cosas más simples. Por ejemplo, las personas que están llamadas en esta vocación de formar una familia, si no piensan en la posibilidad de los desafíos de cada día de esa familia, de cómo se construye, cómo se crece, cómo se madura, directamente no pueden entrar en el campo vital de la existencia humana. Una persona que no se ocupa y procura aprender a leer, por ejemplo, y no va a la escuela, nunca va a poder hacerlo. O sea, es un desafío, aunque sea a los adultos. Yo realmente me gozo cuando veo gente adulta que quiere hacer su primaria, terminarla. Lo mismo diríamos en otros niveles de la educación, un profesorado, una carrera universitaria. Lo mismo un negocio. Si uno tiene un negocio y quiere crecer en su empresa, tiene que saber que hay que afrontar desafíos de la vida. Esto lo digo porque, aunque suene disonante, hay personas que enseguida se alejan de los desafíos de la vida. Y si uno se aleja, queda ajeno, vuelvo a decir, a la experiencia vital de lo que es la existencia humana. O sea, ya venir al mundo es un desafío, ponerse de pie es un desafío. Desde el bebé que empieza a caminar, ¿no?, en el orden biológico, y se cae, se levanta y se cae, y así pasan los días, los años, y tenemos desafíos que tenemos que enfrentar sanamente, desde luego, con nosotros mismos. Por ejemplo, vencer la timidez, por ejemplo, salir de las obsesiones, por ejemplo, intentar disminuir hasta hacer desaparecer los temores comunes de la vida. Y sostuvimos en el programa anterior que la capacidad de amar es algo realmente eficaz en lo que estoy diciendo. Como en todas las cosas de la vida, una persona se ocupa, se esmera en amar y todo el resto de las cosas van a empezar a disminuir. Disminuyen los conflictos. Por eso creo, si mal no recuerdo, que mencioné una frase del Papa San Juan XXIII, y es que el amor echa fuera el temor. Realmente es así. Si uno está dispuesto a amar, todo el resto de las cosas empiezan a disgregarse, las cosas que no nos hacen bien. A eso me refiero, que puedo llamar hoy con un vocabulario de la psicología la conflictiva humana. Es decir, que la capacidad de amar desconflictúa a una persona. Claro que el amor tiene exigencias éticas, el amor es perseverante. San Pablo nos dice que el amor lo perdona todo, que lo espera también, que el amor es redentor, ¿no?, es liberador. El amor también exige paciencia, exige tolerancia. El amor exige donación, despojo de uno mismo, sobre todo el orgullo secreto, y de que todos hagan como uno quiere que se hagan las cosas. Es decir,
Cuando uno ama, también declara un sentimiento que se llama el sentimiento de desinterés. Cuando uno ama verdaderamente, ama por un sentimiento. En cambio, cuando el sentimiento es de interés, ahí es donde el amor conoce sus grietas, como lo vemos en la historia, ¿no? Un ejemplo claro de esto sería la gente que se casa por el dinero del otro, de la otra, o para sacar ventaja, o para pasar una vida, sin necesidades económicas, pero también vamos oyendo por contraste todo lo que padecen, ¿no? Es como que tienen que aguantar todo eso y no llega un momento en que casi no lo soportan. Esto es entonces que uno cuando se enamora, uno se enamora de sentimientos, uno se enamora de emociones de las personas, uno se enamora de las actitudes de las personas, incluso de las reacciones, que es lo más temible, porque las reacciones generalmente no se pueden controlar. Ahora hay personas que son muy ágiles mentalmente y son lo que la teología llama sagacidad, son sagaces. La sagacidad es más que la perspicacia, porque el perspicaz es aquel que advierte que no conviene reaccionar, pero en décimas de segundo, de una forma. En cambio, el sagaz es aquel que tiene agilidad en la inteligencia. O sea, el perspicaz tiene inteligencia, un poquito más desarrollada, a veces por el sentido común, a veces por el adoctrinamiento, lo que hace al crecimiento y la capacidad de razonar, pero el sentido común también ayuda muchísimo, como acabo de decir, en lo que es la perspicacia, o sea, tener un nivel de inteligencia que a la persona le permite afrontar los desafíos de la vida. Ahora, el sagaz es aquel que tiene una rapidez en la inteligencia en ciertas situaciones que advierte y le permiten no reaccionar como quisiera, a veces no sanamente. Entonces sabe callarse a tiempo, sabe no decir las palabras desagradables o desinconvenientes o bien desedificantes. Bueno, esto es algo que se va generando, cada persona es un mundo. Por eso intento decir esto. Las reacciones es lo más difícil de manejar. Con los sentimientos hay más tiempo, con las emociones hay más tiempo todavía, con las actitudes hay más tiempo, pero con las reacciones ahí sale a luz lo que es la persona. Por eso es un campo que en esta altura del ciclo propongo revisar las reacciones, ¿no? O sea, cómo reaccionamos frente a las vicisitudes de la vida. Sabemos, por otra parte, que no todos los desafíos son negativos. Hay desafíos que son positivos. Por ejemplo, decía una persona que no terminó su primaria, que quiere aprender a leer, y leer, aunque le cueste, es un desafío positivo. Una persona que quiere formar una familia, constituirla, crecer hasta la eternidad, eso es un desafío. Una persona que le encuentra el sentido a la vida en su negocio, en su ocupación o profesión, es un desafío. Evidentemente es un desafío, pero positivo, no es negativo. ¿Cuándo un desafío es negativo? Cuando no hay aceptación del desafío. A veces puede haber un rechazo porque un desafío nos recuerda otros similares. Entonces, cuando aparece el nuevo, la persona como que se asusta, se aísla. Voy a dar un ejemplo que es también muy cotidiano. Yo he conocido y oído, en este sentido de la escucha, mujeres que estuvieron de novio y después no se quisieron casar más porque el novio las dejó. La vida continúa, uno no puede cerrar las puertas. Pero lo más tremendo es que yo oí decir, no, como fulano fue así, ya no creo más en ningún hombre. Cada persona es única e irrepetible. A veces puede ocurrir
que la persona pueda no saber manejar una relación, porque las relaciones son un aprendizaje. No es fácil manejar los vínculos, ya sea en la vida religiosa, entre las religiosas, entre los religiosos, entre los sacerdotes, sacerdotes con su grey en sus parroquias, con su gente, amistades, camaraderías, compañeros de trabajo, vecinos. Los vínculos realmente proponen un desafío para mantenerlos vivos, ¿no? Porque a veces nadie está dispuesto a aflojar o a retirarse de la escena cuando conviene, por prudencia, por el egoísmo, ¿no? El egocentrismo que se apodera de la persona. Entonces, muchas veces se produce el ascenso y el descenso. Cuando el vínculo no se simetriza, es decir, no se adquiere un mismo y parejo nivel, el vínculo pasa a ser un vínculo patológico. ¿Cuándo el vínculo es patológico? Cuando uno está arriba y el otro está abajo. Se pierde la simetría. ¿La simetría qué es? La paridad del vínculo. Por eso digo, si no se simetriza el vínculo, a veces hay que ir caminando hacia eso hasta que se logra simetrizar. Fíjense en algo que tenemos todos en común, que es la amistad. Si uno siempre hace lo que el amigo dice o la amiga dice, es porque le falta iniciativa. Uno también tiene que tener sus propuestas y sus cosas, y así se va creciendo. Por supuesto que hay edades para esto, sí, es verdad, hay edades. En la vida ya más avanzada es distinta la relación vincular, pero en la gente que está intentando construir, tiene que saber que los vínculos también proponen un desafío. Es algo así si uno dijese en este valor universal que es la amistad, como fulano no me llamó, entonces yo tampoco lo llamo. Yo le dejé 2 mensajes, él no me llama, ¿no? O yo le mandé un email y no me respondió. Entonces hay gente que es muy tajante. No me respondió 1, yo ya no mando más. No me respondió 2, mensajes, emails, WhatsApps, lo que sea, y ya entran en la histeria, lo que en psicología se llama histeria. Hay un desarrollo de la neurosis de la persona que lo único que hace es generar una actitud negativa contra la persona que le interesa. Por eso cuando a uno le interesa un vínculo, ya sea una buena compañera o buen compañero de trabajo, en el orden vincular, digamos, afectivo, como pareja, o en el orden laboral, o en el orden religioso, siempre sepamos que hay que ceder paralelamente, ¿no? Porque si no la vida se torna hasta como muy tirante. Entonces uno, para seguir creciendo, tiene que hacerlo con satisfacción interior, dirían los padres del desierto, es decir, no con neurosis. Si una persona dice, bueno, hoy prefiero no contestar, no se quede mal, ya en otro momento charlará del tema. O sea, no responder en este momento no significa que nunca se va a volver a hablar sobre el tema, pero todo depende de la predisposición. En este sentido digo que hay que tratar de evitar esos vínculos neuróticos, porque nos enferman. Lo mejor es siempre caminar en la línea del amor, aunque no amemos demasiado o más o menos, pero estar en dirección hacia esa capacidad de amar. Yo creo que el problema en los desafíos se nos presenta en la capacidad interior que debemos intentar lograr para que el estrés que produce un desafío y la tensión vinculados con la ansiedad no lleguen a enfermarnos, como estoy diciendo. Es decir, ya sea un estudio que uno realiza, una carrera, una vocación, un deseo, un proyecto, hay que nivelar la ansiedad para todo, porque, vuelvo a decir, el estrés y la tensión se acercan. En cambio, cuando uno realmente praxica el santo abandono,
en la divina providencia de Dios, uno a cada día realmente le da su afán. No piensa en otros días más. Hoy estás así, mañana un nuevo día. Todo se entrelaza, ¿no? Por eso cuando escuché la repetición del domingo pasado, cuando les decía, algo no es el efecto de tal causa. En general, en el ser humano, las cosas son sumatorias. Esto más aquello, más esto, más lo otro, es lo que genera algo en uno. O una tensión, o un estrés, o un estado de angustia, o una fobia. Por eso uno tiene que hacer el recorrido de las cosas que consciente o inconscientemente se han encadenado en el psiquismo de uno y que llevaron a uno a una postura determinada. Por ejemplo, yo atendí gente que me ha dicho, yo perdí la sonrisa. Otros me han dicho, yo perdí la paz. Otros me han dicho, yo perdí la alegría de vivir. Cuando uno llega a esos estados que angustian ciertamente, tiene que hacer el recorrido. A ver, ¿por dónde empezó esto? ¿Supe detener? ¿No supe detener? ¿Supe pasar por alto? ¿No supe pasar por alto? ¿Supe tolerar? ¿No supe tolerar? ¿Estaba débil en ese momento y quedé con esa debilidad desde entonces? ¿O la reví y traté de ser una persona un poquito más afianzada en las decisiones, en los pensamientos, en los sentimientos, en las opciones? Qué campo tan importante, optar, ¿no? Movernos desde la libertad interior. En el retiro pasado, yo estuve hablando en un momento muy importante del retiro sobre la moral del deber, la moral del deber ser y la moral de la necesidad del deber. Y después hablé de la moral del deseo. Y dije, miren, tenemos que darle siempre, en la dimensión afectiva, allí me situé, una especial importancia a la moral del deseo. Porque a veces tenemos así esa postura kantiana de la moral del deber por el deber. Y el deber por el deber cansa. El deber por el deber agota, estresa. El deber por el deber genera aburrimiento. En cambio, el deber, la moral del deber por el deber ser, es otra cosa. O sea, uno está siempre atento a lo que debe para realizarse. Por eso es la moral del deber para deber ser. Y luego la moral del deber por necesidad, ¿no? También es buena. Por ejemplo, debo ir a trabajar todos los días, alguien dice, para cobrar mi sueldo. Es buena. Ahora, en el campo afectivo, la moral del deseo es la que sobresale. La moral del deseo en las opciones tiene que ocupar un lugar destacado. Es decir, yo no debo querer lo que me imponen, debo querer lo que entiendo que debo. ¿Se comprende? Hablo lentamente a propósito porque son temas muy ásperos, a veces álgidos, a veces urticantes, ¿no? Porque tocan las fibras más íntimas del ser humano. Pero por eso digo, es que hay que tratar de evitar hacer una buena, evitar una mala revisión, hacer una buena revisión, para no enfermarnos. Todo se entrelaza, por eso existen las situaciones esas de catástrofe a las cuales me referí, y les decía que en todas las situaciones de catástrofe, tales como depresión, una angustia patológica, un temores a todo, tipo pantofobia, tienen causas multifactoriales. No es tal causa condujo a tal efecto, sino que hay una serie de causas. Un espíritu al cual debemos prestar una determinada atención es el espíritu de evasión. Por heridas de nuestro corazón podemos escapar de Dios y construir otros dioses que no nos llenan de ansiedad. Es bueno entonces la firmeza
en no evadirnos de Dios, porque esos dioses que aparentemente no nos llenan de ansiedad, en realidad pueden llenar y mucho de ansiedad. El tema es que cuando abrimos los ojos podemos estar ya muy cansados para ver y no se sabe cómo salir. La gente cuántas veces se evade a través de voy y me tiro toda la plata en el casino, ¿no? Como si fuera una descarga. Y la descarga, que es tu pérdida, es tu ruina. En cambio, cuando uno se acerca al Dios de bondad, que es el Señor Jesucristo, la vida de uno empieza a tener otro color. Ya empezamos a ver la luz, el orden, la cordura. Ya empezamos a ser más firmes en nuestra personalidad. Las opciones empiezan a jugar un papel importante en nuestra vida. Ya no optamos al tum-tum, es decir, sin pensar y sin sentir, sino que optamos por nuestras propias decisiones. Y bueno, ahí nos estamos acercando entonces al Dios que es el sostén de la vida. Claro que la evasión de las distintas realidades de nuestra vida es siempre contraproducente. Una vez más, hoy sacamos a luz la frase tan sapiencial de San Ireneo de León del siglo II, y es que lo que no es asumido no es redimido. Aprovecho, ya que es una reflexión, una ponencia pública que estoy haciendo a través de la radio, que la palabra redención, apolutrosis en griego, quiere decir curación, liberación, y asumir es tomar conciencia plena de algo. Por eso él dice, repito, San Ireneo, lo que no asumimos no lo vamos a redimir, no lo podemos liberar. Primero uno tiene que ponerse en contacto con la realidad. No hay cosa mejor que ponerse en contacto con la realidad. Así la mente no fantasea, no imagina, no dibuja, no lucubra. La mente se posa sobre roca firme. El contacto con la realidad es una de las definiciones, la más clásica que se da en filosofía. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. O sea, la inteligencia se adecua a una realidad tal cual es. No imaginada, no camuflada, sino tal cual es. Con esto vamos descubriendo que la evasión, en lugar de ser de ayuda, perpetúa o bien empeora una situación. Todo lo que no se toma a tiempo avanza en la vida. Y hay gente que fantasea demasiado y de repente se encuentra con un mundo gigantesco, con muchas otras facetas, ¿no?, de nuestro comportamiento. Tenemos que tener siempre presente la evasión tiene el efecto de reforzar la conducta que la genera. Una de las fases de la conducta es la que se denomina aspectos conativos, es decir, que implican esfuerzos. Si no hay esfuerzos, no hay milagros. El Señor Jesús en su Evangelio siempre nos invita al esfuerzo porque este es altamente santificante. Todo esfuerzo en Cristo promueve la ascesis, la purificación, lo que llamaríamos el amor catártico de Dios. Catártico proviene de catharsis en griego, es el drenaje. Dios drena su amor sobre nosotros cuando ve el esfuerzo. En otro orden de cosas, todas las personas, entre las cuales me incluyo, que hemos empezado a trabajar y o estudiar desde muy chicos, conocemos la cultura del esfuerzo y del trabajo. Cuando uno tiene experiencia de la cultura del esfuerzo y del trabajo, somos personas medidas, mesuradas, porque las cosas nos han costado en la vida. Entonces, desde dar un examen, llegar a tiempo a una mesa, ¿no?, como crecer en lo que cada uno haya hecho en la vida, la cultura del esfuerzo y del trabajo
te prepara para que vos cuando tenés 40 años seas una persona que ya esté encaminada en la vida. En cambio, si no hay esfuerzo ni trabajo, es muy difícil que se logre todo esto. Y cuando uno tiene cultura del esfuerzo y del trabajo, a cada cosa le da su justa importancia, porque uno tuvo que hacer opciones, esto sí, aquello no, esto ahora, aquello después, esto vale, esto no vale, esto es meritorio, esto no es meritorio. O sea que la cultura del esfuerzo y del trabajo genera que uno tenga capacidad de discernimiento. Y el discernimiento es básico en la vida. De lo contrario, ¿cómo podemos confrontar los desafíos de cada día, no? A veces se presenta esto que yo muchas veces pongo en evidencia, que es la experiencia del límite. Uno se encuentra con límites. No sé, digo, una persona se esguinzó y no puede caminar como camina siempre. Eso en el orden físico, tangible, óseo. Pero también puede encontrarse con otro límite. Estaba muy bien en la compañía donde trabaja y la compañía cierra o echan gente y uno creía que iba a seguir allí durante no sé cuánto tiempo. O una persona tiene acomodadas las cátedras siendo docente todas en un lugar y bueno, por amiguismos o por cosas así, de repente cambian los sistemas, la persona ya no se siente más. Por eso digo, uno, quiero llegar a esto, no tiene que programarse perpetuándose en ningún lugar ni con las personas demasiado, excepto las que forman parte del tesoro afectivo de cada uno. Uno se perpetúa con la familia y o con los amigos y o con las personas que amamos realmente. Ahí sí nos podemos programar, pero el resto hay que mirarlo todo como pasajero, como pasajero. Siempre atentos a estar en las manos de Dios, construyendo con el Señor Jesucristo nuestra historia. La propuesta entonces pasa por tratar de, de reducir la evasión y no eliminarla. ¿Quién se puede evadir de los esfuerzos? ¿Quién se puede evadir de esa parte, no? Nadie, porque los desafíos acompañan la existencia humana, evidentemente. Cuando yo hablé de este aspecto de la conducta, que es el aspecto conativo de los esfuerzos, no quiero dejar de lado que la conducta también tiene dos otros aspectos, toda conducta humana. El conativo, ya sabemos, el de los esfuerzos, proviene del término conato. Luego posee también el aspecto o la faceta cognoscitiva, o sea, la conducta se guía por el conocimiento, y la conducta también conoce la faceta afectiva, porque uno, por la capacidad de amar, también se conduce en la vida. Es decir, una persona que va evaluando su vida, que va revisando su vida, ya sobre todo cuando se despide de la adolescencia, que son los 34 años, edad máxima. Ya uno tiene que ir evaluando, ¿no? Cada día lo que va haciendo, lo que quiere para su vida, pero de un modo más firme, porque ya entra en la etapa de la adultez. Entonces, si uno cognitivamente, o sea, a la luz de la razón, no va pensando cómo quiere armar la etapa siguiente de su vida, y decimos, y que vaya por donde sea, claro, después cuando crecemos vemos que las cosas se nos van de las manos. O sea, uno también tiene que ir proyectando, porque uno va direccionando todas nuestras catexias, se diría en psiquiatría, que son las capacidades amatorias, hacia el proyecto que queremos lograr. Pero antes de direccionar, conviene consultar a Dios. En primer lugar, si es voluntad de Él tal o cual cosa, sea cual fuere, siempre hacer intervenir a Dios a través de nuestra oración al Señor. La fase afectiva es inseparable de la
conativa y de la cognoscitiva, porque una persona que no trata de amar y de aumentar su capacidad de amar en el Señor Jesús, la vida puede presentarle desafíos que detienen esa capacidad. Por eso hay personas que se tornan como frías y tienen una mirada cosificante, como expliqué hace poco en los grupos de teoterapia. Tener una mirada cosificante no significa tener una mirada objetiva. Ser objetivo es bueno porque uno le da importancia a lo que entiende que va en primero, segundo y tercer lugar en la vida, cada día en los desafíos que tenemos. En cambio, el cosificante es una persona que estatiza algo, una actitud, un pensamiento, un proyecto, un deseo, y eso que estatizó queda estático hasta que lo vuelve a tornar dinámico si es que lo hace. O sea, la mirada cosificante, que hace de algo una cosa, sea lo que fuera, es absolutamente fría. En cambio, la mirada objetiva, esa es la que te va a dar la victoria en tu vida. No lo olviden eso. Tener mirada objetiva. La subjetiva, ténganle cuidado a eso, porque hoy vemos de una manera, a veces estamos influenciados por otros y vemos de otra manera, después volvemos a ver de la manera anterior, pero ya la circunstancia es distinta. O sea, tengan cuidado con lo subjetivo. Es preferible tender hacia lo objetivo. Como dicen los libros de la sabiduría, hay que optar por lo que conviene. En la vida, la opción por la conveniencia siempre nos va a favorecer, siempre. Optar por lo que te conviene. Muchas veces se escuchó por ahí decir, ¿no?, que cuando una persona dice, bueno, optó por su conveniencia, parece como algo de un vivo, una viva, un astuto, una astuta. No, eso es ser sabio. Las personas que optan por lo que conviene son personas sabias. Miren, siempre conviene hacer esta opción, siempre, siempre. Yo recuerdo cuando me becaron en la Embajada de Estados Unidos, yo había terminado el profesorado de inglés y, bueno, fui a hacer todo lo que tenía que hacer en la embajada, las entrevistas, todo lo que venía, y me ofrecían algo. Era la Embajada de Estados Unidos, bueno, muchas posibilidades para viajar allí, pero yo estaba en una empresa y ya había llegado a un nivel en la empresa donde ganaba más en la empresa y tenía más disponibilidad horaria, hasta horario libre. Entonces a mí, en sopesar estas dos cosas, busqué la conveniencia. La conveniencia para mí no era que me dijeran que yo trabajaba en la embajada, sino que tenía que hacer de acuerdo con mi conveniencia. A mí en ese entonces, era muy joven, me quedaba mucho mejor trabajar en la empresa, entrar y salir cuando yo quería, tenía también mi despacho. Entonces había logrado construir ciertas cosas, ¿entienden esto? Pero lo mismo lo podemos llevar a cualquier plano. Doy este ejemplo que ahora me vino a la mente. A veces uno tiene que tomar decisiones, siempre busquemos lo que más conviene. Por un lado, a la luz de la razón, pero paralelamente, preguntándole a Dios si esto que uno cree que conviene es de su agrado. Porque el único que no falla es Dios. El resto fallamos todos. Ahora, para los que estamos en el camino, el Espíritu Santo vivifica el don de sabiduría. Entonces nos da una capacidad mayor para poder ver y entender, porque estamos intentando, y de hecho lo hacemos, caminar de la mano de Dios todos los pasos de nuestra vida, dejando de lado, digamos, aquellas cosas que son propias de la concupiscencia humana, es decir, los santos, que son los modelos de la perfección de los hombres en el camino de la vida católica cristiana, nos han enseñado que ellos nunca dejaron de ser pecadores, es decir, como dice la carta de Santiago, cada uno seguirá siendo tentado por sus propias concupiscencias.
Las concupiscencias, que son las tentaciones al poder, al tener, al placer, en forma desordenada. Digo, hay que dejar todo esto de lado, si no uno no avanza en el camino de la santidad y no crece. Nosotros tenemos que volcarnos hacia el camino de la mano de Dios. Y voy a terminar este bloque haciéndoles esta propuesta. Por un lado, entonces, decimos enfrentar el desafío de cada día. Los desafíos, saberlos categorizar. No todos los desafíos son negativos, sino que hay desafíos también positivos. Sin embargo, todos requieren su esfuerzo. Por otro lado, no nos evadamos, sino si hay que hacer esfuerzo, hagamos el esfuerzo, porque después vendrá la corona de la victoria, ¿no? Y Dios bendice los esfuerzos. No temamos, consultemos a Dios qué es la conveniencia. Teniendo en cuenta estos últimos elementos que intento acomodar en nuestra dialéctica, o sea, en el orden de la razón, frente a lo que estamos viendo, creo que ya tenemos varios elementos para poder profundizar durante toda esta semana. Bueno, cerramos aquí el bloque entonces de hoy sobre la aflicción y la ansiedad. Y lo hacemos también con Doris Machín en este tema, Te necesito. Lluvia en el verano o la sonrisa de